Ya, habíamos visto lo que es la parte de sinergismo y antagonismo farmacológico, ¿no? Habíamos terminado de ver la parte de sinergismo, que es una interacción medicamentosa en la cual tú administras dos o más fármacos y el efecto farmacológico final siempre va a ser mayor que los efectos individuales, ¿no? Eso vendría a ser lo que es este sinergismo, ¿no? Y habíamos empezado a ver ya lo que es el antagonismo, ¿no? El antagonismo se produce debido a la administración de dos o más fármacos y cuando se administra de manera simultánea, el efecto farmacológico final puede ser nulo o puede ser menor que el efecto individual, ¿no? A eso se le denominaba antagonismo. Ahora, cuando hablamos de antagonismo, hay dos tipos de antagonismo, el antagonismo competitivo y el antagonismo no competitivo. Competitivo y no competitivo. ¿Ya? El competitivo es cuando los dos fármacos y eso genera este tipo de competencia, ¿no? Es el caso de la administración de un fármaco que es agonista con un fármaco que es antagonista. Los dos actúan sobre los mismos receptores, ¿no? El agonista y el antagonista, ¿ya? Compiten por el mismo receptor. Ese es el antagonismo competitivo, ¿ya? Por ejemplo, el caso de la que es un antimuscarínico que produce bloqueo de dichos receptores, bloquea el M1, el M2 y el M3, ¿no? Ese es el antagonista, ¿no? Y sobre los mismos receptores se produciría un antagonismo competitivo, ¿ya? Lo mismo acá con la histamina y la difeniramina. La histamina tiene dos receptores, el H1 y el H2, y la difenhidramina este, produce bloqueo del receptor H1. ¿Ya? Esa difenhidramina es un antihistamínico alérgico, ¿ya? El propranolol, la adrenalina actúa sobre receptores alfa adrenérgicos, beta adrenérgicos, y el propranolol es un fármaco que bloquea receptores beta, es un beta bloqueador, ¿ya? Agonista, este es el agonista. El otro ejemplo es de la noradrenalina, norepinefrina con la prazosina. Este es el agonista y la prazosina sería el antagonista, ¿no? La prazosina es un fármaco que se utiliza en hipertrofia prostática benigna, ¿ya? Es un alfa bloqueante, es un alfa bloqueador, ¿no? Y la noradrenalina es un fármaco que actúa sobre receptores alfa adrenérgicos, ¿ya? El no competitivo, este tipo de antagonismo, se produce cuando ¿ya? De producto del activo. Tenemos el caso del antagonismo fisiológico, ¿ya? Este fisiológico es el que se produce dentro del organismo y es el que se da con los neurotransmisores, ¿no? Es el que se da dentro de los seres vivos, ¿ya? Por ejemplo, el caso de la adrenalina activa receptores alfa-adrenérgicos al alfa-1 y al alfa-2 y genera vasocontracción. La histamina, que interactúa sobre receptores H1, que se encuentran en vasos sanguíneos, diferentes receptores, y generan efectos opuestos, ¿ya? Este genera vasocontracción y el otro vasodilatación. Neurotransmisores vendría a ser un antagonismo fisiológico, antagonismo de tipo fisiológico, ¿ya? El otro tipo de antagonismo no competitivo, este es el farmacológico.
Y en este caso ya es un antagonismo que se da entre fármacos, ¿ya? Este se produce debido a la administración de dos fármacos que van a actuar sobre diferentes receptores, pero van a generar efectos opuestos, ¿ya? Diferentes receptores y producen efectos opuestos. Por ejemplo, el caso de la estricnina con el pentobarbital. Esta estricnina antiguamente tenía utilidad clínica, ¿ya? Tenía una utilidad neonatológica. En neonatología se utilizaba, pero en la actualidad esta estricnina solo es de uso veterinario y se utiliza como rodenticida, ¿no? Para matar roedores. Cuando esta estricnina se administra a estos roedores, lo que les produce es un estado de hiperreflexia, ¿ya? Eso se debe a que esta sustancia es un estimulante del sistema nervioso central, estimula el sistema nervioso central, ¿ya? Y al estimular el sistema nervioso central va a generar una gran respuesta. ¿Qué significa hiperreflexia? La hiperreflexia viene a ser que a un pequeño estímulo, a un menor estímulo, eso genera una gran respuesta, ¿ya? Por ejemplo, lo que podría ocasionar esto es que al menor ruido posible, este roedor lo que va a producirse son convulsiones, se generan convulsiones, ¿no? Y debido a eso el roedor puede llegar a morir, llega a morir, ¿no? Es por eso que es un rodenticida la estricnina. A eso se le llama hiperreflexia. Ahora, cuando una persona se intoxica con estricnina, le va a poder producir lo mismo, ¿no? Le puede dar un cuadro de hiperreflexia. Al menor ruido, la persona convulsiona, son convulsiones fuertes, violentas, que incluso se puede caer y puede llegar a morir no por las convulsiones, sino por un traumatismo que pueda sufrir el paciente. Entonces, un paciente que está intoxicado con estricnina debe de estar en un ambiente que no tenga ruido, ¿ya? En un ambiente silencioso, porque el menor ruido va a convulsionar. Entonces, este es un estimulante del sistema nervioso central, ¿ya? Actúa a nivel del sistema nervioso central. Ahora, este es el pentobarbital. Este pentobarbital es un barbitúrico, es de la familia del fenobarbital. Este de aquí es un sedante potente, ¿ya? Es de la familia del fenobarbital. Este actúa también a nivel del sistema nervioso central, pero en este caso es un depresor del sistema nervioso central. Te deprime el sistema nervioso central, ¿ya? Este actúa a nivel de centros cerebrales. Centros cerebrales, podría llegar a centros medulares, y si da una dosis más alta, podría llegar incluso a centros y puede morir por un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces, con la estricnina, este produce estimulación y con el pentobarbital, este genera una depresión. Son efectos opuestos y van a actuar sobre diferentes receptores, ¿ya? El caso de la potente, ¿no? Se utiliza en caso de dolor fuerte, dolor extremo, ¿no? Dolor por cáncer, por ejemplo. La atropina, este es un antimuscarínico que produce bloqueo, el M1, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando se administran ambos? Esta morfina lo que va a generar son contracciones uretrales, ¿ya? Aumentan los espasmos uretrales. Si hablamos de un espasmo, es una contracción fuerte, ¿ya? Es una contracción fuerte. En este caso, es una contracción fuerte a nivel uretral. Estas contracciones uretrales se van a intensificar. Ahora, la atropina, como es un antimuscarínico, produce bloqueo de estos receptores. Y al bloquear estos receptores, lo que hace es disminuir las contracciones a nivel digestivo. Es por eso que la atropina tiene una actividad antiespasmogénica. Es un antiespasmogénico, ¿no? Que se puede utilizar en caso de cólicos.
¿no? No se olviden que un cólico es una contracción fuerte a nivel digestivo. Ya hay cólicos renales, cólicos estomacales, ¿no? Que se producen debido a las contracciones violentas. Esta atropina, al bloquear estos receptores muscarínicos, lo que genera es disminución de esas contracciones, ¿no? Debido al bloqueo de estos receptores muscarínicos. Y la atropina bloquea receptores muscarínicos, ¿no? Interactúan sobre diferentes receptores, generando efectos opuestos, ¿no? Genera la morfina genera una mayor contracción y la atropina produce una mayor relajación a nivel digestivo, ¿ya? Otro ejemplo es el caso de los antiácidos con las tetraciclinas. Los antiácidos son sustancias que lo que hacen simplemente es modificar el pH del estómago, ¿ya? Son sustancias que neutralizan el pH ácido. Es lo que hacen. Van a generar un medio alcalino. Y muchos de estos antiácidos contienen sales de aluminio, sales de calcio y sales de magnesio, ¿ya? Cuando damos estos antiácidos junto con tetraciclinas, estos antiácidos que contienen estas sales de aluminio, calcio y magnesio, lo que va a ocasionar es que este antibiótico, esta tetraciclina, atrape a estos metales, ¿ya? Ese efecto se llama quelación, es un efecto quelante. Entonces, la tetraciclina atrapa el magnesio, atrapa el calcio, atrapa el aluminio. O sea, lo quela, eso se llama quelación. Y de tal forma que el efecto antibiótico de la tetraciclina va a quedar anulado, ¿ya? Queda nulo, ¿ya? Entonces, son ejemplos de antagonismo farmacológico que se podrían presentar, ¿ya? Aquí hay otros ejemplos, el caso de los AINES con los betabloqueadores y los diuréticos, van a generar efectos opuestos. El caso de acá abajo, el caso de la pseudoefedrina, con el caso de los antihipertensivos. Una pseudoefedrina, cuando tú lo administras, bueno, ya ha sido retirado, era componente de los antihistamínicos, de los antialérgicos, y esta pseudoefedrina lo que producía era vasocontracción, generaba vasocontracción. Es por eso que se utilizaba como descongestionante nasal, ¿ya? Genera vasocontracción. Y los antihipertensivos lo que generan es una vasodilatación, ¿no? Genera vasocontracción y genera vasodilatación. O sea, ahí el efecto va a quedar nulo. ¿Ya? El otro tipo de antagonismo es el caso del antagonismo químico o también llamado antagonismo de neutralización. ¿Ya? Este tipo de antagonismo es el que se da cuando se administra un fármaco ácido con un fármaco básico, ácido con básico. ¿Ya? No se olviden que los fármacos se clasifican de esa forma. Los fármacos se clasifican en fármacos ácidos y fármacos básicos, ¿no? Esa es la clasificación de los fármacos. Entonces, si tú administras una sustancia ácida con una sustancia básica, lo que se produce por química, eso es concepto de química, es una reacción de neutralización. ¿Ya? El ácido y la base se neutralizan y el producto que se genera ahí son moléculas de agua, ¿no? Ahí se va a anular el efecto terapéutico de estos fármacos, ¿ya? Entonces, esto se produce cuando tú administras un fármaco ácido con un fármaco básico, ¿ya? Por ejemplo, el caso de los anticoagulantes que se utilizan en problemas de trombosis, ¿no? Eh, los anticoagulantes se clasifican en orales y parenterales. El oral viene a ser la warfarina y el parenteral es la heparina, ¿ya?
Esta heparina es un anticoagulante parenteral. Y esta heparina es un fármaco ácido. La protamina es un fármaco básico. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hay un accidente fuerte? Cuando hay un accidente, por ejemplo, vehicular, donde hay fuerte y hay hematomas, ¿ya? Ese paciente es derivado a emergencia y ahí en emergencia le tienen que administrar de manera rápida la heparina para tratar de eliminar el coágulo, ¿no? Para tratar de disolver ese coágulo. Y en este caso se utilizan, es una situación de emergencia, no se calcula una dosis, se va probando de a poquito la heparina y hasta que se pueda ver que el coágulo llegue a desaparecer, ¿no? En algunas situaciones sí es eficaz, sí va a ser útil. Ahora, ¿qué ocurre si la heparina se ha administrado en una dosis bien alta? Si la heparina se ha administrado en una dosis bien alta, va a producir efectos tóxicos. Va a tendría que administrar un fármaco básico, ¿ya? Tendría que administrar un fármaco básico. Y en este caso, el fármaco básico vendría a ser la protamina, ¿ya? Es la protamina. Se administra la protamina y esta protamina neutraliza la acción de la heparina, ¿ya? Lo va a neutralizar. Ahí se produce una reacción de neutralización. Es por eso que el antídoto en una intoxicación por anticoagulantes parenterales como la heparina es la protamina, ¿ya? Es su antídoto, ¿ya? Otro ejemplo es el caso del dimercaprol con el mercurio. Es una reacción de neutralización que también va a ocurrir entre estos dos. ¿Ya? Aquí tienen una relación de fármacos ácidos. Los AINES, por ejemplo, los AINES son ácidos débiles. El ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, el paracetamol, todos ellos son ácidos. La furosemida, la levodopa, el furosemida es un diurético. La levodopa, que es un antiparkinsoniano. ¿Ya? La acetazolamida, la clorotiazida, son diuréticos. La sulfadiazina, este es una sulfa tópica, ¿no? Que se utiliza en quemaduras de tercer grado. La ampicilina es del grupo de las penicilinas, es un antibiótico. La alfa-metildopa, este es un alfa-2 central, ¿no? Que se utiliza en hipertensión del embarazo. El fenobarbital, que es un fármaco, es un sedante potente y también se puede utilizar en caso de convulsiones, principalmente a nivel pediátrico. ¿Ya? La warfarina, que es un anticoagulante oral, y aquí en este grupo también estaría la heparina. ¿Ya? Teofilina, que es un broncodilatador, pertenece a las metilxantinas, y la fenitoína, que es un anticonvulsivante. Entonces, es la relación de los principales fármacos ácidos débiles. Y aquí está la relación de los principales fármacos bases débiles. ¿Ya? Las anfetaminas, que son fármacos anorexígenos, que se pueden utilizar para bajar de peso, en situaciones también de pacientes hiperkinéticos, ¿no? La procaína, que es un anestésico local, ¿no? La efedrina, la atropina es un antimuscarínico, el diazepam es una benzodiazepina, la iralacina, que se utiliza en caso de hipertensión severa, ¿ya? El pindolol, propranolol, son beta bloqueadores, salbutamol, terbutalina, son beta 2 adrenérgicos en asma bronquial, ¿ya? Y la clorfeniramina, ¿no? O clorfenamina, que es un antihistamínico, es un anti-H2, ¿ya? Esta es la relación de las bases débiles. Entonces, si tú mezclas un fármaco ácido con un fármaco básico, un ácido con un fármaco básico, se produce una reacción de neutralización. Y ese vendría a ser un antagonismo químico de neutralización.
¿ya? El efecto se anula. El efecto terapéutico se va a quedar nulo. Ahora, este es el antagonismo más complejo, ¿no? Es el más complejo, es el antagonismo farmacocinético, ¿ya? El antagonismo farmacocinético. Cuando vimos metabolismo, en el metabolismo hay dos fenómenos que podrían ocurrir, ¿ya? El metabolismo principalmente se da a nivel hepático y en el metabolismo, cuando hablamos del metabolismo, puede haber un fenómeno de inducción enzimática, ¿ya? Este fenómeno de inducción enzimática consiste en que las enzimas hepáticas, su concentración se va a incrementar, ¿ya? Hay un aumento en la concentración de enzimas hepáticas. Y eso, por lo tanto, genera un aumento del metabolismo, que el metabolismo va a estar aumentado. Entonces, si el metabolismo está aumentado, la excreción también está aumentada. Si la excreción está aumentada, eso significa que la concentración del fármaco en sangre está disminuida. ¿Ya? La concentración del fármaco en sangre está disminuida. Entonces, esto lo que genera este fenómeno de inducción es la administración de un fármaco inductor. ¿Ya? De un fármaco inductor. Y aquí al lado derecho tienen la relación de esos fármacos inductores. ¿Ya? Entonces, este grupo de acá afecta a los de acá arriba. Este grupo de acá, de la segunda columna, afecta a los de la segunda columna. ¿Ya? De esa forma se interpreta esta tabla. ¿Ya? Entonces, estos son los principales fármacos inductores que producen inducción enzimática. Por ejemplo, el caso del el fenobarbital, ¿no? Que es este el caso. El fenobarbital es un sedante potente, ¿ya? Es un sedante potente, ¿no? Y también dijimos que se puede utilizar en caso de convulsiones, principalmente las convulsiones pediátricas, ¿ya? La warfarina, a ver, miren, este fenobarbital afecta a este grupo, y en este grupo aquí debe estar la warfarina, acá está la warfarina, ¿ya? Entonces, este fenobarbital afecta el metabolismo de la warfarina. La warfarina es un anticoagulante oral, ¿ya? ¿Qué ocurre si nosotros administramos estos dos fármacos de manera simultánea? El fenobarbital va a tener un efecto, que es un efecto sedante, pero como este fenobarbital es un inductor, aquí está en el grupo de los inductores, lo que va a hacer es aumentar la concentración de enzimas hepáticas. Las enzimas hepáticas van a estar aumentadas, ¿no? Y como están aumentadas, aquí, como ven en el esquema, ¿no? El metabolismo va a ser rápido. El metabolismo de la warfarina. La warfarina se va a metabolizar de manera rápida. Su excreción va a ser rápida y la concentración de warfarina en sangre va a estar disminuida, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Fracaso terapéutico, ¿no? El efecto terapéutico de la warfarina va a ser nulo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de inducción enzimática y de fármacos inductores, es el caso de un antagonismo farmacocinético, ¿ya? Este es un antagonismo farmacocinético. Y aquí, lógicamente, como la warfarina no tiene actividad terapéutica, ¿no es cierto? No va a haber este efecto anticoagulante y los trombos pueden ir aumentando, puede ir aumentando. El problema de trombocitopenia se va a agravar y el paciente puede tener un paro, ¿no? Un paro cardíaco, ahí la presión va a estar alta y el paciente puede llegar a morir. ¿Ya? Entonces, en esta situación, si nosotros vamos a administrar estos dos fármacos, lo primero es que se dé de manera separada, ¿no? En un intervalo de tiempo bien separado estos dos, ¿ya? Lo otro es que la dosis de la warfarina se tiene que incrementar. Vamos a tener que aumentar la dosis de la warfarina de tal forma que su concentración en sangre empiece a aumentar, ¿no? Con los anticoagulantes hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Hay que hacer un monitoreo de la actividad anticoagulante de la warfarina. Eso se puede hacer en el laboratorio, ¿no? Se hace una evaluación de la actividad anticoagulante, eso se manda al laboratorio
y se ve si está haciendo efecto o no la warfarina. ¿Ya? Porque no se olviden que el efecto adverso de la warfarina es producir hemorragia. Si damos una dosis alta de la warfarina, le va a producir una hemorragia, le puede generar un sangrado. ¿Ya? Entonces, en esta situación, aumentamos de manera paulatina la dosis de la warfarina hasta que haya efecto terapéutico. ¿Ya? Esa es la recomendación. Ahora, el otro fenómeno que ocurre a nivel del metabolismo, aquí el término correcto debe ser represión enzimática, ¿ya? No inhibición enzimática. Cuando hablamos de farmacología, el término correcto debe ser represión enzimática. En la represión enzimática, este es un fenómeno que ocurre al revés, ¿no? Al revés de la inducción enzimática. En la represión enzimática, la concentración de enzimas hepáticas están disminuidas, ¿ya? La concentración de enzimas hepáticas van a estar disminuidas. Como la concentración de enzimas hepáticas está bien disminuida, el metabolismo va a estar disminuido. Si el metabolismo está disminuido, la excreción está disminuida. Si la excreción está disminuida, eso significa que la concentración del fármaco en sangre está aumentada. ¿Ya? Hay una concentración alta del fármaco en sangre. Y por lo tanto, eso es un efecto tóxico. Ahí hay un riesgo de toxicidad con el fármaco. ¿Ya? Y aquí tienen la relación de estos fármacos represores. ¿Ya? Aquí abajo, en lugar de inhibidores, esto debe decir represores, ¿ya? Eso es algo incorrecto que está en la mayoría de los libros de farmacología, ¿ya? El término correcto debería ser represores. Aquí está, por ejemplo, la cimetidina, la claritromicina, eritromicina, fluoxetina. Estos toditos son represores enzimáticos. Entonces, si tú administras uno de estos represores con algunos de estos que están acá arriba, ¿no? Por ejemplo, si administras el ketoconazol, ¿no? Que es un antimicótico, junto con warfarina, ¿ya? Junto con la warfarina, lo que va a hacer este ketoconazol, como es un represor, es disminuir la concentración de enzimas hepáticas. Disminuye la concentración de enzimas hepáticas y el metabolismo de la warfarina, en este caso, se incrementa. ¿Ya? El metabolismo de la warfarina está incrementado, la excreción de warfarina está aumentada y la concentración de warfarina en la sangre está incrementada, ¿no? Está incrementada, ¿ya? Metabolismo, estamos hablando de la represión, ¿no? En la represión el metabolismo de la warfarina va a estar disminuido su metabolismo de la warfarina, disminuida la excreción de la warfarina y la concentración de warfarina en sangre va a estar alta, va a estar elevada. Entonces la warfarina en este caso produciría efectos tóxicos. Y el efecto tóxico de la warfarina es producir hemorragia y sangrado. En este caso no sería antagonismo, ¿no? ¿Ya? En este fenómeno no es un fenómeno de antagonismo, porque la actividad terapéutica aquí se está incrementando. Esto sería un sinergismo farmacocinético, ¿ya? La inducción enzimática genera antagonismo farmacocinético. La represión enzimática produce sinergismo farmacocinético, es sinergismo farmacocinético, ¿ya? Entonces, esto no hay necesidad de memorizarlo, ¿no? Ahí tienen la tabla, ahí tienen la relación de los inductores y aquí abajo está la relación de los represores, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando uno va a los hospitales, ¿no? Y resulta que pasa visita y el médico prescribe fármacos y la enfermera resulta que los administra simultáneamente. Y resulta que en algunas situaciones no hay actividad terapéutica, ¿no? No se produce efecto terapéutico. Entonces no se sabe por qué no hay actividad terapéutica. Entonces ahí tú tienes que analizar si algunos de esos fármacos que tú estás administrando, ¿no? Podría tratarse de un fármaco inductor. Podría tratarse de un fármaco inductor. Y aquí tienen esa relación de los inductores. O podría darse el caso al revés, ¿no? Administran los dos fármacos y resulta que la actividad terapéutica se dispara.
hay una excesiva actividad terapéutica. ¿Ya? Y en este caso tendrías que hacer el análisis de ver si alguno de esos fármacos es represores, ¿no? Tendrías que hacer este análisis acá, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque con esto se pueden topar en los hospitales, ¿no? Cuando vayan al internado, ¿ya? Lo que es el antagonismo farmacocinético, que corresponde a la inducción enzimática, eso está representado con la administración de esos fármacos inductores, y el sinergismo farmacocinético, que está representado con la represión enzimática, ¿no? Con la administración de los represores enzimáticos, ¿ya? Que está acá la relación. Y luego tenemos el antagonismo alimenticio, ¿ya? Este antagonismo alimenticio. Este antagonismo alimenticio, como su propio nombre lo dice, este se da cuando se administra un fármaco con un alimento, ¿ya? Es la administración de un fármaco con un alimento. No se olviden que también existe sinergismo alimenticio. También hay sinergismo alimenticio. En este caso es antagonismo alimenticio. Y el antagonismo alimenticio es siempre no competitivo, ¿ya? Por ejemplo, la administración de las tetraciclinas, ¿no? Que son antibióticos. La oxitetraciclina, la misma tetraciclina, la doxiciclina, la aminociclina, ¿no? Cualquiera de estas que se administre junto con la, ¿ya? Nunca debemos de administrar estos antibióticos con lácteos. ¿Por qué razón no los debemos de administrar junto con lácteos? Estos lácteos, como el caso de la leche, tiene un elemento importante, que es el calcio, ¿ya? Este tiene calcio. Entonces, como este tiene calcio, ya dijimos que el calcio, que esta tetraciclina, atrapa el calcio, ¿ya? Ese fenómeno se llama quelación, es un efecto quelante. Entonces, la quelación se da entre la tetraciclina y el calcio y la leche. Y cuando ocurre esta quelación, cuando se forma este agente quelante entre la tetraciclina y el calcio, la actividad antibiótica de la tetraciclina va a quedar anulada, ¿ya? Va a quedar anulada. Entonces, no debemos dar ninguna tetraciclina junto con lácteos. Lo mismo con el caso de las quinolonas, ¿ya? Tampoco debemos dar quinolonas junto con lácteos. No debemos dar quinolonas junto con lácteos, porque esa quinolona que el calcio, atrapa al calcio y se produciría un antagonismo alimenticio. ¿Ya? Aquí hay otros ejemplos de antagonismo alimenticio que se pueden presentar, ¿no? Entre el SEN, por ejemplo, y la endometacina. El SEN es una planta medicinal, ¿ya? Esta es una planta medicinal y sus hojas de esta planta se utilizan como laxante. Incluso algunas farmacias venden estas hojas de SEN, ¿ya? Que tienen una muy buena actividad laxante. La indometacina es un antiinflamatorio, ¿ya? Este es un antiinflamatorio. Cuando damos entonces estas hojas de SEN junto con indometacina, la actividad antiinflamatoria de la indometacina va a quedar anulada, ¿ya? Queda anulada. Lo mismo con el caso del té verde, ¿ya? El té verde con anticoagulantes orales, como la warfarina, ¿ya? Cuando se administran estas dos, la actividad de la warfarina queda anulada, ¿ya? Por acción del té verde. La warfarina con alimentos que contengan vitamina K, ¿ya? Warfarina con alimentos que contengan vitamina K. Tenemos alimentos, plantas que son ricas en vitamina K, ¿no? Esas son plantas de hoja verde oscura, ¿no? Ahí hay bastante vitamina K. Entonces, cuando se da esto, el anticoagulante oral con este alimento que contenga vitamina K, ¿no? Eso genera que la actividad anticoagulante de la warfarina va a quedar anulada, ¿ya? Queda anulada. ¿Ya? Lo mismo con el caso de la hierba de San Juan con la ciclosporina y el indanavir. Esta ciclosporina es un inmunosupresor, ¿ya? Viene a ser un inmunosupresor.
Se utiliza en terapia de algunos tipos de cánceres. El Indanavir, este es un antiviral que se utiliza en caso de VIH. ¿Ya? Cuando se da con esta hierba de San Juan es una hierba, si no mal recuerdo, es una hierba selvática que crece en la selva. Es cuando se da con la ciclosporina, la actividad de este inmunosupresor va a quedar anulada. Lo mismo con el Indanavir, ¿ya? La actividad del Indanavir se queda anulada, ¿ya? Entonces, este es un antagonismo alimenticio que se puede dar entre la administración de un fármaco con alimentos o plantas medicinales, ¿ya? Entonces, eso sería todo lo referente a la parte de interacciones medicamentosas, ¿ya? Que es importante conocerlo. Entonces, hemos visto las interacciones sinérgicas y las interacciones antagónicas. No olvidarse que las interacciones sinérgicas siempre va a haber aumento de la actividad terapéutica y en el caso de las antagónicas hay una disminución de la actividad terapéutica. Entonces hay que estar siempre vigilantes cuando se administran dos o más fármacos, ¿ya? Cuando se administran dos o más fármacos, ahí va a haber un riesgo de interacción medicamentosa. Puede ser que ocurra un sinergismo o puede ser que ocurra un antagonismo. ¿Ya? ¿Alguna consulta de referente a esta parte de sinergismo-antagonismo? La farmacoterapia de la hipertensión arterial. Ya, este es un tema muy interesante porque la hipertensión arterial es una enfermedad que afecta a gran parte de nuestra población, ¿no? Y puede causar incluso mortalidad. Ya. Esta es la definición de lo que vendría a ser presión arterial, ¿ya? La presión arterial es la fuerza o empuje de la sangre sobre las paredes arteriales, ¿ya? Esto vendría a ser la definición de lo que es presión arterial, ¿no? Es la fuerza del empuje de la sangre a nivel de las paredes arteriales, ¿no? Eso genera presión, ¿ya? Ahora, otro concepto diferente es lo que es tensión arterial. La tensión arterial es la fuerza de magnitud que se opone en sentido contrario para evitar la distensión de las arterias. ¿Ya? Esta es la definición de tensión arterial. Ahora, para lo que es la toma de la presión arterial, existe una técnica, ¿no? Es una técnica en donde básicamente el paciente tiene que tener esta postura, ¿no? Una postura recta, ¿no? Tiene que estar sentado el paciente, o en todo caso, si está en cama, semisentado, tiene que estar semisentado. Debe de estar tranquilo, no debe de hablar el paciente, ¿no? Y se coloca el brazalete en esta posición, ¿no? En el antebrazo, ¿no? Y esa es la forma cómo se debe de tomar la presión, ¿no? La postura entonces del paciente es importante, ¿no? Tiene que estar sentado para poder hacer esta medición, ¿ya? Con respecto a los equipos para medir la presión, se pueden utilizar los tensiómetros anaeroides, ¿no? Que consiste en el brazalete, este brazalete, y el manómetro, ¿no? El brazalete con su manómetro, ¿no? Este es el tensiómetro anaeroide, ¿no? Luego tenemos este de acá, que este es un tensiómetro de mercurio, ¿no? Es un esfingo manómetro de mercurio. Este de aquí es mucho más exacto que el tensiómetro anaeroide, ¿ya? Ahora, existen este tipo de esfingomanómetros que no poseen mercurio, ¿ya? He visto ahí en el mercado que los venden con mercurio, sin mercurio. Y estos son muy precisos. Lógicamente, entre este de acá y el de acá, este de acá es mucho más caro, ¿no? Mucho más caro que este tensiómetro anaeroide. Ahora, con respecto a los precios de estos tensiómetros anaeroides, eso también depende de la marca, ¿no? Hay marcas que son mucho más caras, hay marcas que son mucho más baratas, mucho más cómodas, ¿no?
igual es estos de acá, ¿no? En estos de acá también tenemos diferentes marcas, ¿ya? Y estas son más caras. Estas de acá son más caras, ¿ya? Luego tenemos también los digitales. Estos digitales, de los tres, tienen una menor precisión, ¿ya? Tienen una menor precisión, pero es de ayuda, me da una idea debido a su rapidez, ¿no? Porque estos son rápidos, ¿no? Simplemente colocas el brazalete, enciendes el equipo y ya te da la presión, ¿no? Se utilizan debido a su rapidez, ¿no? Te da una idea de cómo está la presión en el paciente, ¿ya? Ahora, para hacer el diagnóstico de un paciente hipertenso, por lo menos tenemos que hacer la medición de la presión por unas 3 semanas, ¿no? Unas 3 semanas de manera consecutiva, y debe de hacerse en ambos brazos, tanto en el derecho como en el izquierdo, ¿ya? Hacer las mediciones por unas 3 semanas para hacer el diagnóstico si el paciente tiene o no hipertensión. Ahora, ¿qué significan los números? Aquí lo que se ve cuando tú colocas el estetoscopio, ¿no? Aquí por debajo del brazalete, ¿no? Cuando tú colocas este estetoscopio, lo que se perciben son estos ruidos, ¿no? Estos ruidos se denominan los ruidos de Korotkov, ¿no? Esos son los ruidos audibles. Entonces, hay un ruido que es mucho más intenso, ¿no? Que es el primer ruido, y ese primer ruido correspondería a lo que vendría a ser la presión sistólica, ¿no? Luego vas a percibir otros ruidos hasta que finalmente el ruido sea menos tenue. Y ese ruido que es menos tenue ya correspondería a la presión diastólica, ¿ya? El número mayor entonces corresponde al momento en el corazón contrae. Es la contracción cardíaca. Y esa contracción cardíaca corresponde a la presión sistólica, ¿ya? El menor número coincide con la relajación del corazón, ¿ya? Es cuando el corazón relaja. Y eso vendría a ser la presión diastólica. Entonces, la sístole entonces es la contracción y la diástole vendría a ser la relajación del corazón, ¿ya? En cuanto a las unidades de medida de la presión, por lo general aquí en nuestro medio se miden en milímetros por mercurio, ¿ya? Estas son las unidades de medida, los milímetros de mercurio, ¿ya? Ahora, este sistema vendría a ser, este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es un sistema muy importante porque es el mecanismo de control de regulación de la presión arterial, ¿ya? A ver, lo vamos a explicar. En este sistema llamado renina-angiotensina-aldosterona, todo empieza con la liberación de la renina, ¿ya? Todo empieza con la liberación de la renina. La renina es una hormona que se libera a nivel renal, ¿ya? Y esta renina se libera cuando haya una situación de hipoperfusión renal, es decir, cuando la presión esté baja. Cuando la presión esté baja a nivel renal, se secreta renina. Ojo que esto también está relacionado con los receptores adrenérgicos, ¿ya? Hay un receptor adrenérgico que está implicado en la secreción de renina, ¿no? Eso lo hemos visto cuando vimos el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces, una vez liberada la renina, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando esta renina se libera a nivel hepático, se secreta una nueva hormona, ¿ya? Esa viene a ser el angiotensinógeno, ¿ya? Este angiotensinógeno se secreta debido a la estimulación de la renina, ¿ya? Este es el agente estimulante. Y luego este angiotensinógeno se transforma fácilmente en angiotensina 1, ¿ya? Se transforma en la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es un estimulante para la liberación de una enzima. Esa enzima se llama la enzima convertidora de angiotensina, cuyas iniciales son ECA.
esta enzima se secreta a nivel pulmonar y también a nivel renal, ¿ya? Pulmonar y renal. ¿Qué hace la enzima convertidora de angiotensina? Esta ECA actúa sobre la angiotensina 1 y al actuar sobre la angiotensina 1, la transforma en angiotensina 2. ¿Ya? La va a transformar en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 cumple varias funciones. Una de estas funciones es que reabsorbe sodio, potasio, retiene el agua, ¿no? Retiene líquidos. Y la otra función importante de la angiotensina 2 es que es un estimulante para la secreción de aldosterona, ¿no? A nivel de la corteza suprarrenal. A nivel de esta corteza suprarrenal se secreta la aldosterona. Y esta aldosterona, al final, es la que cumple esta función, ¿no? Reabsorbe sodio, excreta potasio y retiene agua, ¿ya? Reabsorbe sodio potasio, reabsorbe sodio cloro, excreta potasio y retiene agua. O sea, es una hormona que lo que hace es retener líquido, ¿ya? Retiene líquido y reabsorbe sodio. Es lo que hace la aldosterona, ¿ya? La otra función de la angiotensina 2 es estimular la hipófisis, ¿ya? A nivel de la hipófisis posterior, ¿ya? A nivel de esta hipófisis posterior se secreta una nueva hormona. Esta nueva hormona es la hormona antidiurética o también llamada vasopresina, ¿ya? La hormona antidiurética o también llamada vasopresina. Esta cumple una función parecida a la aldosterona, ¿ya? Es parecida a la aldosterona. Esta hormona antidiurética lo que hace es básicamente retener agua, ¿no? Retiene líquido, ¿ya? Es parecida a la función de la aldosterona, ¿no? La aldosterona también te va a retener líquido, ¿ya? Y lo otro es que la angiotensina 2 actúa de manera directa a nivel de las arteriolas y al actuar de manera directa sobre las arteriolas, lo que genera es una vasocontracción, ¿ya? Es producir una vasocontracción. Entonces, al final, el efecto final de esta angiotensina 2, su efecto final va a ser producir vasocontracción, producir retención de líquido, retención de agua y reabsorber sodio y cloro. Es la función de la angiotensina 2, ¿ya? Con respecto a la retención de agua, esa función es cumplida por la aldosterona y la vasopresina, ¿ya? Y la vasocontracción se produce de manera directa sobre las arteriolas, ¿no? Sobre los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, este sistema es muy importante, ¿ya? El sistema renina-angiotensina. Entonces, de esta forma, ¿no? Como inicialmente había un problema de hipoperfusión, ¿no? De hipotensión, ¿no? Presión baja, se secretaba renina, se generaba angiotensina 2 y se generaba vasocontracción. Y esa vasocontracción al final hace que la presión se normalice, la presión se vuelva a su estado normal, ¿no? Ahora, si hay un exceso de renina, no ahí sí va a haber complicaciones, ¿no? Si ya tengo un exceso de renina, va a haber demasiada angiotensina 2 y como hay demasiada angiotensina 2, hay demasiada vasocontracción y esto ya puede generar una hipertensión arterial, ¿ya? Podría generar un problema de hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, se le llama así sistema renina-angiotensina-aldosterona porque está implicada la secreción de renina. Primero se secreta renina, luego se forma la angiotensina 1, la angiotensina 2 y la angiotensina 2 se encarga de secretar aldosterona a nivel renal, ¿ya? Y de esta forma la presión controla. Ahora, si este sistema está demasiado activado, ahí sí hay complicaciones y va a haber hipertensión arterial. ¿Ya? Ahora, a nivel de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, justamente vamos a tener fármacos que van a actuar, ¿ya? Y uno de estos fármacos que actúan sobre este sistema renina-angiotensina es los IECA, ¿ya? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Como su propio nombre lo dice, ¿qué es lo que hace un IECA? Los IECA lo que hacen es inhibir a la ECA.
inhibir a la enzima convertidora de angiotensina. Como inhiben a la ECA, ¿no? Como esta enzima está inhibida, no se genera angiotensina 2. Y si no se genera angiotensina 2, no se va a producir vasocontracción. Se generaría el efecto opuesto, que sería producir vasodilatación, ¿no? Por eso que los IECA son antihipertensivos. April. A2 tiene dos tipos de receptores, ¿ya? Tiene dos tipos de receptores. Es el receptor AT1 y el receptor AT2, así se denominan, el AT1 y el AT2. Este AT1, este receptor AT1 es el que está relacionado con la vasocontracción y la secreción de aldosterona. Cuando la angiotensina 2 se une a este receptor AT1, se genera vasocontracción y se genera secreción de aldosterona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bloquear este receptor AT1. ¿Ya? Se bloquea este receptor AT1. Los fármacos que bloquean a este receptor AT1 se denominan ARA2 o antagonistas receptores de angiotensina 2. ¿Ya? Es el caso de losartán y el valsartán, por ejemplo, ¿no? El losartán es uno de los más utilizados a nivel hospitalario. ¿Ya? Ahora, en el caso de estos IECA, ¿ya? Estos IECA van a producir un efecto que voy a mencionar, ¿ya? El efecto que producen corresponde a lo siguiente. Cuando inhiben a la ECA, ¿ya? Cuando inhiben a la ECA, eh, eh, estos IECA lo que van a fomentar es la acumulación de esta sustancia llamada bradykinin, ¿ya? O se escribe bradicinina, ¿no? Pero se pronuncia bradiquinina, ¿ya? Se pronuncia bradicinina, pero se pronuncia bradiquinina. Esta bradiquinina produce la síntesis de prostaciclina y aumenta la concentración del óxido nítrico. Esto, esto genera, esto lo que va a generar es un problema de tos, genera tos en el paciente. ¿No? Va a producir tos. Entonces, esta bradykinin te produce tos. Lo que hacía la ECA, ¿no? La ECA hemos dicho que actúa sobre la angiotensina 2 y genera angiotensina 1 y generaba angiotensina 2. Y la ECA lo que hacía es actuar sobre la bradykinin y metabolizarla, degradaba la bradykinin. Eso era la acción, una acción de la ECA. Pero como esta ECA está inhibida, se genera bradykinin, ¿no? Hay un aumento de bradykinin y eso genera prostaciclinas. Hay un aumento de prostaciclinas, hay un aumento de óxido nítrico y eso lo que genera en el paciente es tos, ¿ya? Es por eso que el principal efecto adverso de los IECA es producir tos. Es producir tos, a diferencia de los ARA2. Los ARA2 no actúan a nivel de la ECA. Como no actúan a nivel de la ECA, no producen tos. ¿Ya? No van a producir tos. Es una ventaja de los ARA2. ¿Ya? Ahora, con respecto a los valores normales de la presión, ¿no? Existen varias guías, ¿ya? Hay una guía del 2017 que es la que se utiliza. Esta es la guía de la Asociación Americana del Corazón, ¿ya? Esta es la guía del 2017. Y en esta guía del 2017, la presión la clasifican de esta forma, ¿ya? Una presión normal es cuando tenemos una presión sistólica por debajo de 120 miligramos por mercurio. Y la presión diastólica está por debajo de 80 milímetros de mercurio, ¿no? Esta es la presión normal, ¿ya? Y simplemente aquí es seguir los estilos de vida saludables, realizar actividad física y hacerse un chequeo cada año, ¿no? De manera anual, ¿ya? Especialmente en los de la tercera edad, pacientes de tercera edad, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de una prehipertensión o presión elevada, ¿ya? Prehipertensión o presión elevada.
cuando la presión sistólica está en este rango entre 120 y 129 milímetros de mercurio y la presión diastólica esté por debajo de 80 milímetros de mercurio. Aquí hablamos de una hipertensión elevada o también llamada prehipertensión. Ya en este caso tenemos que adoptar cambios de estilos de vida saludable y hacer una evaluación médica cada 3 a 6 meses. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de una hipertensión estadio 1, ¿ya? Hipertensión estadio 1 o hipertensión grado 1, que es lo mismo, ¿ya? Estadio 1, hipertensión grado 1. En este caso, la sistólica se encuentra entre 130 a 139 y la diastólica está entre 80 y 89, ¿ya? Sistólica entre 130 o 139 o la diastólica entre 80 y 89. Esto ya es una hipertensión grado 1 o una hipertensión estadio 1. Ya aquí está la recomendación, cambios de estilo de vida, aquí ya se tiene que instaurar terapéutica, aquí ya se administran medicamentos, se hace un control mensual hasta que la presión esté controlada. Ya en este estadio ya se tiene que administrar fármacos antihipertensivos, ya en el estadio grado 1. En la que es elevada, simplemente se adopta cambios de estilo saludable y actividad física y se hace una evaluación cada 3 a 6 meses. Si se mantiene en este rango, no hay problema, no hay necesidad de dar tratamiento alguno, pero si la presión empieza a subir, ahí sí. Si la presión ya está en un grado 1, ahí ya tenemos que instaurar terapéutica, ¿ya? Ahora, si la presión sistólica está por encima de los 140 milímetros de mercurio o la diastólica está por encima de los 90 milímetros de mercurio, esto ya es una hipertensión grado 2, ¿ya? Esto ya es un poco más serio, ¿ya? Cambio de estilo de vida. Aquí ya se instaura ya una diferentes tipos de tratamiento antihipertensivo con control mensual hasta que la presión quede controlada, ¿no? Hasta que la presión quede en este rango, ¿no? Lo ideal es llegar hasta el normal, es lo ideal, ¿ya? Ahora, si la presión sistólica está por encima de los 180, eso ya es una crisis hipertensiva, ¿ya? O si la diastólica está por encima de los 120 milímetros de mercurio, esto ya es una crisis hipertensiva, ¿ya? Esto ya es una urgencia y emergencia hipertensiva. Esto es incluso ya, aquí hay la necesidad tal vez de hospitalizar al paciente, ¿ya? Si estamos en este estadio ya es peligroso, porque podría producirse un paro, podría producirse un ACV, y por lo tanto hay la necesidad de hospitalizar el paciente, ¿no? En este estadio, ¿ya? Ahora, existen otras guías, ¿ya? Hay una guía del 2018, clasificación de la hipertensión, la clasifica de otra manera, que está aquí en la diapositiva, ¿ya? Esta es la Europea de Cardiología. La Sociedad Europea de Cardiología la clasifica de esta manera. Es una guía del 2018. Esta es la guía del 2020, esa es la Nacional de Hipertensión. Y esta es otra guía también del Sociedad Interamericana de Cardiología. De esta manera, la hipertensión, ¿ya? La del 2017, ¿no? Esta de acá es parecida a la de acá, ¿no? Parecida a la del 2017, ¿no? Parecida. Entonces, esta es la que tenemos que aprender, ¿no? La que tenemos que memorizar, la que está vigente, ¿no? Es una guía del 2017. ¿Ya? Ahora, ¿cómo clasificamos la hipertensión arterial? ¿Ya? ¿Cómo se clasifica esta hipertensión arterial? La hipertensión arterial la vamos a clasificar de dos formas, primaria y secundaria, ¿ya? Una hipertensión primaria y una hipertensión secundaria. A la hipertensión primaria se le denomina esencial o idiopática, primaria, esencial o idiopática. O sea, la causa exacta de esta hipertensión primaria no se sabe, ¿ya? Su causa exacta no se sabe.
podría deberse tal vez a algún factor genético que genera este tipo de presión, ¿ya? Aquí hay un aumento gradual y lento de la presión arterial, los estilos de vida que favorecen la elevación de la presión arterial, por ejemplo, obesidad, una dieta alta en sal, disminución de actividad física, cambios laborales que conllevan cambios dietéticos, por ejemplo, viajes frecuentes, consumo excesivo de alcohol, hábitos de fumar, historia familiar de hipertensión arterial. ¿Ya? Estos son factores que podrían generar una hipertensión primaria. O sea, la causa exacta de por qué se produce este tipo de hipertensión no es conocida, no se sabe con exactitud cuál es la causa. En cambio, en la hipertensión secundaria, ¿ya? Sí hay causas definidas. En este tipo de hipertensión sí hay causas definidas. Y las causas más frecuentes de este tipo de hipertensión secundaria son las que están acá, ¿ya? De origen renal. De origen renal debido a alguna enfermedad renal, ¿no? Daño renal, ¿ya? Una insuficiencia renal podría generar hipertensión y sería de tipo secundario. Problemas endocrinológicos, como el caso del hiperaldosteronismo primario, como el caso del síndrome de Cushing, el feocromocitoma. Este feocromocitoma es una tumoración a nivel renal, ¿ya? Es un tumor a nivel renal que se caracteriza por la secreción excesiva de catecolaminas. Hay una secreción excesiva de adrenalina, epinefrina, noradrenalina, incluso la dopamina, ¿ya? Y la causa es ese tumor a nivel renal. Es por eso que en un feocromocitoma, como hay demasiadas catecolaminas, eso aumenta la presión arterial, ¿ya? Y en este caso, el tratamiento va a ser quirúrgico. Si es un feocromocitoma, el tratamiento es quirúrgico. Se tiene que sacar ese tumor. Se saca ese tumor y con eso la presión disminuye. Lógicamente que también se da tratamiento, ¿no? Ahí se va a dar tratamiento farmacológico, ¿ya? En hipertiroidismo, miren, dos problemas tiroideos, ¿no? Tanto en hiper como en hipo puede haber presión alta, ¿ya? En estas dos situaciones puede haber presión alta, ¿ya? En un hiperparatiroidismo, en acromegalia, en todas estas enfermedades endocrinas, hay presión alta y sería una hipertensión secundaria, ¿ya? Otras causas de hipertensión secundaria, síndrome de la apnea, este, hipopnea del sueño, ¿ya? Y esto de acá, hipertensión inducida por fármacos, ¿ya? Esto también es importante, porque hay fármacos que van a producir hipertensión. Hemos visto que hay algunos fármacos que producen presión alta, ¿no? Debido a su efecto sobre los receptores alfa-adrenérgicos. Una mayor actividad alfa-adrenérgica genera una mayor vasoconstricción y eso podría generar hipertensión. Entonces, hay fármacos que inducen hipertensión arterial, ¿ya? Generalmente son fármacos que tienen una actividad alfa-adrenérgica. Actividad alfa-adrenérgica. Ahora, ¿qué otras situaciones podrían generar hipertensión secundaria? La policitemia grave, ¿no? Niveles altos de hemoglobina en sangre, ¿ya? Esos niveles altos de hemoglobina en sangre policitemia grave pueden generar hipertensión y sería de origen secundario. La gestación, ¿no? Las gestantes, ¿ya? Es también de origen secundario, no es primario, ¿ah? Esta hipertensión gestacional es de origen secundario, ¿ya? Va a ser de origen secundario, porque termina la gestación y la hipertensión puede volver a su estado, se normaliza, ¿no? La hipertensión va a normalizar. Claro que hay algunas situaciones, hay algunas gestantes en las cuales puede llegar incluso a ser, eh, inician con una preeclampsia y terminan con la eclampsia. Y ya eso es una situación grave que incluso ya requiere de que la gestante esté en UCI, ¿no? En cuidados intensivos. ¿Ya? Los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales producen hipertensión, ¿ya? Van a producir hipertensión. Y por lo tanto, esa hipertensión es de origen secundario, ¿ya? Va a ser de origen secundario.
Entonces, la pregunta es, ¿la hipertensión es curable? ¿Ya? Para eso, esta clasificación que hemos visto es de acuerdo a su etiología. ¿Ya? La hipertensión, de acuerdo a su etiología, de acuerdo a su origen, se clasifica en primaria y secundaria. Entonces, si yo les preguntara, ¿la hipertensión tiene cura? Ahí la respuesta es, eso va a depender de qué tipo de hipertensión sea, ¿ya? Si es primaria o secundaria. Si es secundaria, yo tengo que identificar la causa de esa hipertensión. Entonces, identifico la causa y trato la causa. Si trato esto, la hipertensión va a bajar, disminuye, ¿no? Por ejemplo, en un feocromocitoma, ¿no? Si elimino el tumor, la presión normal, se va a normalizar, se normaliza. Entonces, yo tengo que identificar esa causa. Entonces, en esa situación, dependiendo del tipo de hipertensión, sí puede tener cura, ¿no? Si es secundaria, sí. En el caso de la primaria, sí, no. La primaria, sí, no. No vas, simplemente lo que vamos a hacer es tratar esa hipertensión, ¿ya? Entonces, de acuerdo a su etiología, puede ser que sí tenga cura o no tenga cura, ¿no? Si es secundaria, sí se puede llegar a curar, ¿ya? Y si es primaria, es así, no. Entonces, si no es curable, la podemos tratar. Esa presión la podemos tratar. ¿Qué complicaciones tiene la hipertensión? ¿Ya? ¿Cuáles son sus complicaciones de la hipertensión? Dentro de sus complicaciones es producir un ataque cerebrovascular, un ACV. ¿Ya? Pueden generar un problema de ACV. ¿Ya? Hemorragia cerebral, una isquemia cerebral, demencia vascular, pero básicamente el paciente va a quedar en un estado vegetal. Y esto sí es grave, esto es bien serio. ¿Ya? Afecta el cerebro, afecta el corazón, afecta el corazón. Puede generar problemas de aterosclerosis, ¿no? Puede haber un problema de aterosclerosis a nivel cardíaco y eso va a generar infartos cardíacos, problemas de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces puede dañar cerebro, puede dañar corazón y el tercer órgano que se va a ver afectado es el riñón. Puede dañar riñón, ¿ya? Puede generar enfermedad renal crónica, problemas de insuficiencia renal y por lo tanto el paciente va a tener que requerir diálisis. Va a tener que requerir diálisis, ¿ya? Entonces son los tres órganos que va a afectar si la presión no la trato, ¿no? Si no la trato, puede dañar estos tres órganos, ¿ya? Cerebro, corazón y riñón, ¿ya? ¿Cómo se trata la hipertensión? Para tratar la hipertensión hay un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. ¿Ya? El farmacológico y el no farmacológico. Primero empezamos con el no farmacológico. Y el no farmacológico implica cambiar los hábitos de estilo de vida saludable. Practicar hacer práctica de los estilos de vida saludable, ¿no? Cambios en los estilos de vida, ¿ya? Por ejemplo, cambios en los hábitos alimenticios. Tenemos que disminuir el consumo excesivo de la sal, ¿ya? El consumo excesivo de la sal. Evitar el consumo de alimentos grasosos, ¿no? De la comida chatarra, comer más verduras, más frutas, ¿ya? Dejar de fumar, ¿no? El tabaquismo es un factor que se induzca hipertensión arterial, ¿ya? Y es un riesgo de aterosclerosis, entonces tenemos que dejar de fumar. La obesidad también es un factor de riesgo, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bajar de peso, ¿ya? Cambiar los hábitos alimenticios, dejar de fumar, bajar de peso y hacer ejercicios aeróbicos regular, ¿ya? Cuando les digo ejercicios aeróbicos regulares, eso no significa que te vas a ir al gimnasio, ¿no? Eso no significa. ¿Qué significa un ejercicio aeróbico? Un ejercicio aeróbico es simplemente salir a caminar. Salir a caminar. Caminar unos 15 a 30 minutos todos los días.
¿ya? Todos los días, 15 a 30 minutos. Ese es el mejor ejercicio que podemos hacer, ¿ya? Y con eso vamos a bajar de peso, ¿no? Haciendo estos ejercicios aeróbicos, ¿ya? Moderación en el consumo de alcohol, ¿ya? Moderar el consumo de alcohol. Hemos visto que el caso, por ejemplo, de la cerveza, el caso del vino tinto, este tipo de bebidas alcohólicas tienen una sustancia, ¿no? La tiramina, que es parecida a la adrenalina. Y esta tiramina, actúa sobre receptores alfa-adrenérgicos, genera vasocontracción, ¿no? Entonces, en un paciente que tiene presión baja, la presión la va a normalizar. Y aparte de eso, la cerveza, el vino, tiene antioxidantes. O sea, van a neutralizar los radicales libres. ¿Ya? Entonces, ¿podemos consumir alcohol? Sí, pero de manera moderada, ¿no? De manera no excesiva, ¿no? No les estoy diciendo que se consuman 3, 4 botellas de cerveza, ¿no? Eso sí te va a causar daño, ¿no? Tal vez 2 vasos de cerveza al día sería lo recomendable, ¿ya? O un vaso de vino tinto al día, eso sería lo recomendable. ¿Ya? Pero no excesivamente, ¿no? No consumir de manera excesiva las bebidas alcohólicas, ¿ya? Porque el alcoholismo causa hipertensión severa. Un alcoholismo crónico va a causar un problema de hipertensión severa, ¿ya? Los problemas de colesterol, también son factores de riesgo, ¿no? El colesterol elevado es un factor de riesgo muy fuerte para la aterosclerosis y por lo tanto puede generar hipertensión. Ya, la enfermedad renal crónica hemos visto que el daño renal genera hipertensión secundaria, ¿no? Los problemas de enfermedad renal crónica, ya, pueden generar problemas de hipertensión severa y ahí también en esa situación hay que tener bastante cuidado, ¿ya? En una gestante y si está dando el lactar, hay que tener bastante cuidado en la administración de los IECA y los ARA2. ¿Ya? En una gestante y en una lactante, bastante cuidado de administrar IECA y ARA2, ¿ya? Estos antihipertensivos están contraindicados, ¿no? En el embarazo y lactancia, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer, esto es lo primero que hay que hacer, ¿ya? Cambios en los estilos de vida recomendados, ¿no? Para disminuir la presión arterial, ¿ya? Restricción de la sal, ¿no? Consumir la sal por debajo de los 5 gramos al día. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Reducir al mínimo la sal. ¿Ya? Ojo que la sal es necesaria, la sal la tenemos que consumir, pero consumirlo al mínimo. Lo recomendable es que la cantidad de sal que consuma debe estar por debajo de los 5 gramos al día. ¿Ya? Debajo de los 5 gramos al día. Disminuir la ingesta de alcohol, el consumo de alcohol de manera moderada, mayor consumo de verduras, frutas, pescado, nueces, los ácidos grasos insaturados, ¿no? Los famosos omega, el aceite de oliva, bajo consumo de carne roja, productos lácteos bajos en grasa, ¿ya? Descenso del peso, mantenimiento de un peso adecuado, tenemos que reducir el IMS, ¿no? El índice de masa corporal, los ejercicios aeróbicos regulares, que el mejor ya les he dicho cuál es, no es el correr, no es el hecho de que te vas a ir a correr, sino caminar, es el mejor ejercicio aeróbico, ¿ya? Salir a caminar. Y lo recomendable es que sea entre 15 a 30 minutos al día, ¿ya? 15 a 30 minutos al día. Puede ser entre 5 a 7 días por semana, ¿no? 5 a 7 días salir a caminar. Si vivo cerca a la universidad, ir a caminar, podemos caminar, ¿no? Por ejemplo, cuando en época de pandemia yo me iba caminando al trabajo. Me iba de aquí hasta el hospital, me iba caminando. Y en esa etapa yo bajé bastante de peso. Ahora he subido un poquito de peso, pero ya estoy pensando en hacer ejercicios aeróbicos, ¿no? Caminar más para bajar de peso, ¿ya? Y lo otro es dejar de fumar, ¿no? Tenemos que dejar de fumar, ¿ya?
¿Ya? Estos son los objetivos en la evaluación inicial de un paciente con hipertensión, ¿no? Primero, confirmar el diagnóstico de la hipertensión arterial y determinar su severidad, ¿no? Es lo primero, ¿ya? Estimar el riesgo cardiovascular y estabilizar las metas de tratamiento, indicar una posible causa de hipertensión secundaria. Entonces, si es secundario, indicar la causa. Esto es lo importante, ¿ya? Con respecto a los exámenes de laboratorio que se deben de hacer, está aquí la relación de los exámenes que hay que hacer, ¿no? Se debe de hacer un hemograma, hacer la glicemia en ayunas, hacer dosaje de colesterol total, de HDL, LDL, triglicéridos, hacer del dosaje de creatinina para ver cómo está la función renal, ¿no? Hacer urea en orina para ver también cómo está la función renal, hacer un examen completo de orina, ¿no? Y si es posible, hacerse un dosaje de albúmina, ¿no? ¿Cómo están los niveles de albúmina sérica, ya? Hacer un EKG, un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y esto también es importante, hacer un examen de fondo de ojo. Esto ya con el oculista, ¿ya? Un examen de fondo de ojo para detectar un posible glaucoma, porque el glaucoma, si se detecta glaucoma hay que tratarlo, porque eso te puede producir ceguera, ¿ya? Entonces, estos son los exámenes de laboratorio básicos que hay que hacer en un paciente hipertenso. ¿Ya? Esta es la tabla de riesgo cardiovascular según las guías europeas, ¿ya? Ahí esto les puede ayudar. ¿Ya? Aquí está si es no complicado, si es una enfermedad sintomática, si es una enfermedad establecida, ¿no? Simplemente midiendo la presión arterial, ¿no? ¿Ya? Ahí hay, lo que está en verde es bajo riesgo, lo que está moderado es riesgo moderado, ¿no? Lo que está de color naranja, y lo que está de color rojo ya es un alto riesgo. ¿Ya? Es un alto riesgo, ¿ya? Verde, bajo riesgo, el naranja es moderado y el rojo es de alto riesgo, ¿no? Es una tabla que me puede servir para establecer riesgo cardiovascular, ¿no? Eso simplemente viendo la hipertensión, los niveles de presión arterial, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los factores implicados en el control de la presión sanguínea? ¿Ya? Los factores que están implicados en el control de la presión sanguínea son tres. ¿Ya? Es la resistencia vascular periférica, es la volemia o volumen sanguíneo y lo que vendría a ser el gasto cardíaco. ¿Ya? El gasto cardíaco. ¿Qué significa resistencia vascular periférica? Cuando yo les hable de una resistencia vascular periférica, eso no es más que otra cosa que la vasocontracción. Es una vasocontracción, ¿ya? Entonces, a mayor resistencia vascular periférica, hay una mayor vasocontracción y por lo tanto puede haber hipertensión arterial. Con respecto al gasto cardíaco, ¿no? El corazón, el gasto cardíaco no se olviden que es el volumen sanguíneo que expulsa el corazón por minuto, ¿no? A eso se le llama gasto cardíaco, que aproximadamente en un paciente normal está entre 4 a 5 litros, ¿no? 4 a 5 litros es lo normal, ¿ya? Es el volumen de sangre que expulsa el corazón por minuto, ¿ya? Ese es el gasto cardíaco. Ahora, un gasto cardíaco aumentado. ¿Qué ocurre si el gasto cardíaco está aumentado? Si el gasto cardíaco está aumentado, quiere decir que el corazón está muy contraído, demasiado contraído. Hay demasiada irrigación sanguínea y eso, por lo tanto, también genera hipertensión arterial. ¿Ya? A mayor resistencia vascular periférica, mayor hipertensión. A mayor gasto cardíaco, mayor hipertensión, mayor presión. ¿Ya? Ahora, la volemia, va a ocurrir lo mismo con la volemia sanguínea. Esta volemia o volumen sanguíneo no es más otra cosa que la irrigación sanguínea, ¿ya? Es la irrigación sanguínea, ¿ya? A mayor volemia, mayor irrigación. Y eso va a generar una mayor presión, ¿ya? Mayor volemia, mayor irrigación y por lo tanto mayor presión, mayor presión. ¿Ya? Entonces,
justamente es a nivel de estos tres factores que también los fármacos van a actuar, ¿no? Si hay una mayor vasocontracción, ¿qué debemos de hacer? Producir vasodilatación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Administrar fármacos vasodilatadores. ¿Ya? Se tiene que administrar fármacos vasodilatadores. Si el gasto cardíaco está aumentado, ¿qué tenemos que hacer? Administrar fármacos que disminuyan el gasto cardíaco. Y uno de estos fármacos que disminuyen el gasto cardíaco son los beta bloqueadores. ¿Ya? Van a ser los beta bloqueadores. Aquí dentro de los vasodilatadores, ahí hay varios, que vamos a verlo más adelante cuáles son. ¿Ya? Hay varios que disminuyen la resistencia vascular periférica. Ahora, la volemia, ¿cómo disminuyo la irrigación? ¿Cómo disminuyo el volumen? Una forma de hacer esto es administrando diuréticos. ¿Ya? Los diuréticos disminuyen la volemia. ¿Ya? Una forma es administrando diuréticos. ¿Ya? Entonces, hemos mencionado que esta hormona, que es la angiotensina 2, es la responsable al final de que genere vasocontracción, de que retenga líquidos en el organismo. ¿Ya? Y esta angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores. Son los receptores AT1, ¿ya? Los receptores AT1 y los receptores AT2, ¿ya? Y aquí está el esquema, ¿ya? El angiotensinógeno se fusiona con la renina para formar angiotensina 1. Y cuando se forma la angiotensina 1, estimula la liberación de la ECA, y esta ECA, al actuar sobre la angiotensina 1, forma la angiotensina 2. ¿Ya? Y esta angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores, los receptores AT1 y los receptores AT2, ¿ya? Los AT1 y los AT2. Este receptor AT1, al final, miren, este receptor AT1, cuando la angiotensina 2 se une a este receptor AT1, ¿qué consecuencias tiene? Aumenta la volemia, aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la resistencia vascular periférica, o sea, la vasocontracción, y aumenta el gasto cardíaco. O sea, los tres factores se incrementan con el AT1. ¿Ya? Este receptor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este receptor tenemos que bloquear este receptor. Este receptor AT1 tiene que ser bloqueado. Y para eso tenemos un grupo de fármacos que bloquea este receptor. ¿Ya? Son los receptores, son los fármacos llamados ARA2, antagonistas de receptores de angiotensina 2, ¿ya? Antagonistas, receptores de angiotensina 2. ¿Qué hacen estos fármacos? Bloquean los receptores AT1, ¿ya? Entonces, si este receptor AT1 está bloqueado, se genera vasodilatación. La resistencia vascular periférica va a disminuir. La volemia también disminuye y el gasto cardíaco también va a disminuir, ¿ya? Los IECA, ¿qué hacen los IECA? Inhibir a la ECA, ¿ya? Inhiben a esta ECA. Si esta ECA está inhibida, no se genera angiotensina 2, ¿ya? Dentro de los IECA, los más usados son el captopril y el enalapril. Y dentro de los ARA2 está el losartán, el más usado. Ahora, hay fármacos que pueden inhibir de manera directa a la renina, ¿ya? Sí, sí existe. Hay algunos fármacos que sí inhiben de manera directa a la renina, pero esos son fármacos mucho más caros, mucho más costosos. Los que más se utilizan son los IECA y los ARA2, ¿ya? Estos dos son los más usados. ¿Ya? Esta es una clasificación de los antihipertensivos que se utilizan. Los antihipertensivos, tenemos a los diuréticos, ¿ya? Tenemos a los agonistas y antagonistas adrenérgicos y tenemos a los vasodilatadores. Dentro de los diuréticos, tenemos a los diuréticos osmóticos, ¿ya? Los dos diuréticos osmóticos que se utilizan son el manitol y el isosorbide. Manitol y el isosorbide, ¿ya? Son dos diuréticos osmóticos. Este manitol es bien utilizado en los hospitales, ¿ya? Ahora, la desventaja de este manitol que en un ambiente frío, como el caso nuestro, como el caso de Huaraz, por ejemplo, ese manitol cristaliza, ¿ya? Va a cristalizar. Se forman cristales con el manitol. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ese manitol tiene que ser llevado a baño María. Se lleva a baño María y en baño María el cristal se redisuelve, vuelve a su estado líquido.
Entonces, si observan que el mannitol ha cristalizado, lo que tienen que hacer es llevar a baño María, ¿ya? Para que nuevamente vuelva a su forma líquida. Y solo así puedo administrarlo al paciente, ¿ya? Este mannitol viene en frascos de 1 litro, viene en frascos de medio litro, ¿ya? El isosorbide solo se utiliza en tabletas. Hay un isosorbide que se administra por vía oral y hay un isosorbide que se administra por vía sublingual, ¿ya? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, esta es la acetazolamida, ¿ya? Este es un diurético que lo que hace es inhibir a esta enzima, la anhidrasa carbónica, ¿ya? Los diuréticos de asa, el más utilizado es la furosemida, este es el principal diurético de asa que se utiliza. Los diuréticos tiacídicos, aquí se utiliza la hidroclorotiacida y la clorotiacida. Hidroclorotiacida y la clorotiacida, ¿ya? Los dos diuréticos tiacídicos más usados. Los diuréticos ahorradores de potasio, ¿ya? Dentro de este grupo aquí tenemos a la amilorida, al triamtereno y el más utilizado de todos es la espironolactona. ¿Ya? Este es el que más se utiliza a nivel hospitalario, la espironolactona. ¿Ya? Es un diurético ahorrador de potasio. Ahora, dentro de los agonistas y antagonistas adrenérgicos, o sea, estos son fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Desde el autónomo. Eso está relacionado entonces con la adrenalina, epinefrina. Dentro de este grupo, ¿quiénes tienen actividad antihipertensiva? Los bloqueadores alfa, los alfa-1 adrenérgicos, ¿ya? Estos por lo general se utilizan en hipertrofia prostática benigna, ¿ya? Es el caso de la prazosina y de la terazocina, ¿ya? Prazosina, terazocina. Por lo general se utilizan en hipertrofia prostática benigna. Beta bloqueadores, ¿ya? Los beta bloqueadores, no se olviden que hay beta bloqueadores selectivos y beta bloqueadores no selectivos. Estos tienen actividad a nivel cardiovascular, ¿ya? Porque se utilizan en taquicardia. Aquí está el propranolol, el atenolol, el pindolol, el timolol, el bisoprolol, está en este grupo, ¿ya? Propranolol, atenolol, el pindolol, el bisoprolol. El timolol se utiliza por vía ocular, por ejemplo, ese de acá, ¿ya? El propranolol, atenolol, pindolol, bisoprolol por vía oral. Bloqueadores alfa y beta adrenérgicos, ¿ya? Estos son fármacos que te bloquean ambos receptores, que te bloquean a los alfa y a los beta adrenérgicos. Está el labetalol, el carvedilol y el prisodilol. Estos se utilizan, el labetalol y el carvedilol, ¿ya? El carvedilol se utiliza más. Luego, este de acá no se utiliza, pero hay que mencionarlo, la guanidina y la reserpina, que son depletores de las catecolaminas. ¿Ya? Lo que hacen estos fármacos es disminuir los niveles de catecolaminas en el organismo, es lo que hacen. ¿Ya? Es la guanetidina y la reserpina. Y los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Agonistas alfa-2 adrenérgicos. Estos son alfa-2 centrales. ¿Ya? La clonidina y la metildopa. De esos dos no olvidarse. La clonidina y la metildopa. ¿Ya? Esto es con respecto entonces a los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso autónomo que tienen actividad antihipertensiva. Luego tenemos a los vasodilatadores. Estos producen vasodilatación, ¿ya? Dentro de estos vasodilatadores tenemos a los antagonistas de los canales iónicos de calcio, ¿ya? Son los antagonistas de los canales iónicos de calcio. Los calcio antagonistas. Se le conoce como calcio antagonistas. Aquí está el verapamilo, ¿ya? Les voy a mencionar los que se utilizan. Verapamilo, el diltiazem, el nifedipino, que es el más utilizado, ¿ya? El nifedipino. Aquí falta el amlodipino, que está acá, el amlodipino. Aquí faltaría el nimodipino, ¿ya? Verapamilo, el diltiazem, el nifedipino, el amlodipino y el nimodipino.
Esos son los calcio antagonistas más utilizados. Los ECA, los inhibidores, los IECA, perdón, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ya? Está el captopril, el enalapril, el quinapril. ¿Ya? Captopril, enalapril y el quinapril. ¿Ya? Y finalmente tenemos a los vasodilatadores de acción directa. Estos se utilizan en caso de urgencia, de emergencia antihipertensiva. ¿Ya? Vasodilatadores directos. Aquí tenemos al nitroprusiato sódico, la hidralazina, el minoxidil y el diazóxido. Los tres primeros son los que se utilizan más. ¿Ya? De los tres, el primero, el nitroprusiato sódico, el nitroprusiato de sodio. ¿Ya? La hidralazina, que es un poco complicado de conseguir, lo mismo el minoxidil. El nitroprusiato sí es un poquito más fácil. A nivel hospitalario se consigue más nitroprusiato de sodio. ¿Ya? Se utiliza en caso de una emergencia, una crisis hipertensiva. ¿Ya? ¿Qué estrategias terapéuticas hay que adoptar cuando haya un riesgo cardiovascular global? ¿Ya? Si tenemos una hipertensión que es ligera, ¿no? Que su hipertensión es una hipertensión estadio, a ver, hipertensión estadio, vamos a verlo acá, ¿ya? Hipertensión estadio 1, ¿no? Una hipertensión grado 1, ¿ya? ¿Qué hay que hacer en esa situación? Si es una hipertensión estadio 1, lo que tenemos que hacer es monoterapia. Se da un tratamiento antihipertensivo, pero en monoterapia. Se empieza con dosis bajas. ¿Ya? En esa situación empezamos en dosis bajas. Si controla, perfecto. Ahora, ¿qué ocurre si no hay control? ¿Ya? Si la hipertensión sigue alta. Si la hipertensión sigue alta, tenemos que administrar ya una dosis alta de ese antihipertensivo. Se utiliza la dosis máxima de ese antihipertensivo. ¿Ya? La otra medida que podemos adoptar si la presión sigue alta, en esa situación estamos, ¿ah? Es una hipertensión grado 1, ¿ya? Es sustituir ese antihipertensivo por otro a una dosis baja, ¿ya? Sustituimos ese antihipertensivo por otro a dosis baja. Empezamos a dosis baja. Ahora, si no controla, si aún no controla, en este caso ya tenemos que combinar 2 o 3 antihipertensivos. ¿Ya? Ya se combina dos o tres antihipertensivos. Igual se empieza con una dosis baja y si no controla se va aumentando la dosis, ¿no? A dosis máxima. Si controla, bajamos a monoterapia, ¿ya? Si va controlando con 2 o 3 fármacos que hemos adicionado, ya empezamos a probar y empezamos a quitar los antihipertensivos hasta llegar a monoterapia, ¿ya? Hasta llegar a monoterapia. Ahora, ¿qué ocurre si ya es una hipertensión grado 2 o grado 3? ¿Ya? Una hipertensión ya más severa. En este caso ya combinamos 2 fármacos antihipertensivos a dosis bajas. Empezamos con 2, pero a dosis bajas. ¿Ya? Si no controla, utilizamos la dosis máxima de ese antihipertensivo. Utilizamos una dosis máxima. Y si aún no controla, adicionamos un tercer fármaco antihipertensivo. Miren, empezamos acá con 2, ¿ah? ¿Ya? Empezamos con 2. Con dosis baja. Si no controla, utilizamos la dosis máxima de esos 2 antihipertensivos. Si aún no controla, adicionamos un tercer fármaco antihipertensivo. ¿Ya? Y empezamos en dosis bajas. Empezamos con dosis bajas. Si aún no controla, la máxima dosis de esos antihipertensivos administramos. ¿Ya? Esta es la estrategia terapéutica que se debe de adoptar, ¿no? En un paciente que es hipertenso grado 1 o hipertenso grado 2 o grado 3. ¿Ya? Esta es la estrategia terapéutica farmacológica para una hipertensión no controlada. ¿Ya? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? La terapia inicial podemos utilizar un IECA o un ARA2. Uno de estos dos. ¿Ya? IECA o ARA2. Más puede ser un calcio antagonista o un diurético. ¿Ya? Un IECA o un ARA2
y a esto lo asociamos a un calcio antagonista o administramos un diurético. Esto ya es criterio del médico, ¿no? Del médico tratante. ¿Ya? Este es el primer escalón que tenemos que adoptar, ¿no? ¿Ya? Y considerar siempre la monoterapia. Siempre empezamos con monoterapia. Empezamos con un IECA o un ARA2 o quizás un calcio antagonista. Si ahí no controla, ya utilizamos una terapia doble, ¿no? IECA con calcio antagonista o IECA diurético. Empezamos a hacer combinaciones, ¿ya? Ahora, si aún así no controla, ya utilizamos una terapia triple, ¿ya? La terapia triple, que es el segundo escalón. En la terapia triple podemos asociar un IECA o ARA2, uno de estos dos, lo asociamos a un calcio antagonista junto a un diurético, ¿ya? En el primer escalón es terapia doble, ¿ah? Este es terapia doble, ¿ya? Uno de estos dos, ¿ya? En el segundo escalón es terapia triple, IECA o ARA2, más calcio antagonista y más diurético, ¿ya? Y tenemos un tercer escalón, ¿ya? Que viene a ser la terapia triple combinada con la espironolactona u otro fármaco antihipertensivo. Esta es la terapia triple. Y es una hipertensión ya resistente, ¿no? Mucho más severo, ¿ya? Al escalón anterior, lo que vamos a hacer es añadirle la espironolactona. Esta espironolactona es un diurético ahorrador de potasio. Se le adiciona la espironolactona, ¿ya? O se le puede adicionar otro diurético, o también se puede adicionar un alfa bloqueante o un beta bloqueante, ¿ya? Alfa bloqueante o beta bloqueante, ¿ya? Este es el tercer escalón, ¿ya? Es la terapia triple, o sea, 3 antihipertensivos que vamos a dar, más la espironolactona u otro fármaco antihipertensivo, ¿ya? O sea, a esta terapia triple de acá le adicionamos la espironolactona. Le vamos a adicionar la espironolactona. ¿Ya? Se adiciona este. ¿Ya? Ahora, los beta bloqueadores, como el propranolol, atenolol, el bisoprolol, hay que considerarlos en cualquier escalón cuando exista una indicación específica para su uso. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una angina, que ha habido un problema de infarto, fibrilación auricular, mujeres jóvenes embarazadas o con intención de embarazarse. Ya en estas situaciones, en alguna de las peldaños, podemos utilizar un beta bloqueador. ¿Ya? Este es el primer peldaño, este es el segundo peldaño y este sería el tercer peldaño. ¿Ya? Aquí están las posibles combinaciones que se pueden hacer, ¿ya? Lo que está de color negro, las líneas de color negro, eso corresponde a las combinaciones que se pueden realizar. Por ejemplo, tú puedes combinar un diurético tiacídico con un ARA2, diurético tiacídico con un calcio antagonista, ¿ya? El ARA2 lo combinas con diurético tiacídico y con calcio antagonista. Los calcio antagonistas, entonces, son más combinables con IECA, con ARA2, con beta bloqueadores y con diuréticos tiacídicos. ¿Ya? Los IECA con diuréticos tiacídicos y con calcio antagonistas. Los alfa bloqueantes no se pueden combinar con ninguno. ¿Ya? Con ninguno se combinan los alfa bloqueantes. Los beta bloqueantes sí. Los beta bloqueantes los puedes combinar con calcio antagonistas. ¿Ya? Estas son las combinaciones preferentes que ya hemos visto, ¿ya? IECA o ARA2 con calcio antagonistas, ¿ya? IECA, ARA2 más un diurético tiacídico. Diuréticos tiacídicos ya mencionamos cuáles son, ¿no? Es la hidroclorotiacida o la clorotiacida, ¿ya? Estas son las combinaciones preferentes que se adoptan, ¿ya? IECA2 o ARA2 a un calcio antagonistas. IECA2 o ARA2 más un diurético tiacídico. Y estas son ya combinaciones posibles. Calcio antagonistas dihidropiridínicos con diuréticos tiacídicos, como la clorotiacida, la hidroclorotiacida. ¿Ya? Estas también son combinaciones que se pueden realizar. Beta bloqueadores con IECA o ARA2
beta bloqueadores con diuréticos tiacídicos o similares, ¿no? Preferentemente diuréticos tiacídicos, beta bloqueantes con calcio antagonistas, ¿ya? Calcio antagonistas dihidropirínicos, ¿ya? Estas son las combinaciones que se pueden realizar. Ahora, con respecto a los diuréticos, ¿ya? Con respecto a estos diuréticos. Los diuréticos son fármacos que lo que van a hacer es bloquear canales iónicos a nivel renal, ¿ya? Producen el bloqueo de algunos canales iónicos a nivel renal. Lo que hacen es excretar estos, facilitar, perdón, no bloquean, lo que van a hacer es facilitar la excreción de algunos iones a nivel renal, ¿ya? Iones como por ejemplo sodio, cloro, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, este esquema de acá corresponde a lo que vendría a ser un diurético tiacídico. Los diuréticos tiacídicos lo que hacen es facilitar la excreción de sodio-cloro. Los diuréticos de asa, como la furosemida, que es este el caso, facilitan la excreción de sodio, cloro y potasio, ¿ya? Eliminan estos iones. La amilorida, que es el caso 4, ¿dónde está? A ver, 1, 2, 1, 1, este es el 1, ¿no? Este es el tiacídico. A ver, ¿cómo es este esquema de acá? 1A, 1B, 1C, 2A. Ya, este debe ser 1, este debe ser 1, 1A. Ya, a ver, 1A. Ya, aquí en este esquema, por ejemplo, estos diuréticos tiacídicos, como el caso de la hidroclorotiacida, por ejemplo, ¿ya? O la clorotiacida, actúan a este nivel de la nefrona, ¿ya? Actúan a nivel de los túbulos, del túbulo contorneado distal, ¿no? Es ahí donde actúan estos diuréticos tiacídicos, ¿ya? Como el caso de la clorotiacida, la, la hidroclorotiacida, ¿ya? Facilitando la excreción de sodio y cloro. Los diuréticos de asa, como la furosemida, ¿ya? Este es un diurético de asa, como la furosemida. Estos actúan a nivel del asa, ¿cómo se llama? De esta rama de la nefrona, ¿no? Del asa del, de la rama del asa de Henle, ¿no? Es ahí donde van a actuar los diuréticos de asa, como la furosemida. Y lo que hacen es también facilitar la excreción de algunos iones, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando administramos los diuréticos, lo que hacen es eliminar líquido, facilitan la eliminación de los líquidos, y al eliminar esos líquidos, eliminan iones. Van a eliminar iones, ¿ya? Iones como el caso del sodio, del cloro y del potasio. La mayoría de los diuréticos elimina potasio, ¿ya? La mayoría de los diuréticos elimina potasio, a excepción de un diurético, de un grupo de diuréticos, que son los diuréticos ahorradores de potasio. Los diuréticos ahorradores de potasio lo que hacen es retener potasio, retienen potasio. Los demás diuréticos eliminan sodio, potasio. Sodio, potasio lo van a eliminar, ¿no? En los líquidos, ¿ya? Entonces, los diuréticos tiacídicos actúan a nivel del túbulo contorneado distal. Los diuréticos de asa actúan a nivel del asa de Henle. Es el caso de la furosemida. Diuréticos de asa, la furosemida. Los diuréticos tiacídicos son la hidroclorotiacida y la clorotiacida, ¿ya? Los más usados. Y los diuréticos a ahorrar de potasio son la espironolactona, la milorida, el triamtereno. Estos son diuréticos a ahorrar de potasio, que lo que hacen básicamente es retener el potasio en el organismo, ¿ya? Diuréticos tiacídicos más usados son la hidroclorotiacida y la clorotiacida, estos dos, ¿ya? Clorotiacida y la hidroclorotiacida. Ahora, estos diuréticos hemos dicho que lo que hacen es eliminar sodio-potasio, ¿ya? Eliminan potasio. Eh, por lo tanto, dentro de sus efectos adversos está este de acá.
este problema de hipopotasemia, ¿ya? Este problema de hipopotasemia es un efecto adverso frecuente con esos diuréticos tiacídicos, ¿ya? Porque eliminan potasio. Y esta hipopotasemia producida por los diuréticos tiacídicos puede generar una alcalosis metabólica, ¿ya? Que es un trastorno ácido-base, ¿ya? Alcalosis metabólica. Adicionalmente pueden generar problemas de hipotensión, problemas de hipocloremia, ¿ya? Problemas de hipocalcemia, ¿ya? Que son efectos adversos que podrían presentarse más comunes, ¿no? Con este tipo de diuréticos, ¿ya? No olvidarse la hipopotasemia, la alcalosis metabólica, que podrían generarse con estos dos diuréticos, ¿ya? Raras veces se elevan los valores de la LDL, de los triglicéridos, el colesterol total, ¿no? Esos son efectos adversos ya raros, ¿ya? Ahora, en cuanto a las indicaciones de estos diuréticos, son ideales, este tipo de diuréticos son los ideales para el inicio del tratamiento farmacológico de la hipertensión. Ya son los ideales. O sea, cuando empezamos un tratamiento de hipertensión y escogemos un diurético para usar, este es el diurético, estos son los diuréticos que tenemos que usar. ¿Ya? Clorotiazida y la hidroclorotiazida o hidroclorotiazida. ¿Ya? Y empezamos en dosis bajas. ¿Ya? Adicionalmente se pueden usar en tratamiento de edema asociado a enfermedad cardíaca. Se utilizan para el tratamiento a largo plazo, siempre y cuando que se utilice espironolactona, ¿no? Que es un diurético de ahorro de potasio. ¿Ya? Espironolactona o la amilorida, que también es otro diurético de ahorro de potasio. ¿Ya? En caso de insuficiencia renal crónica, no hay que utilizarlos. Si es un problema de insuficiencia renal crónica, no usar este tipo de diuréticos. Los diuréticos de ASA, el más utilizado es la furosemida. ¿Ya? Ese diurético es el más usado, es un diurético de ASA. Esta furosemida también elimina potasio del organismo. ¿Ya? Por lo tanto, puede haber problemas de hipopotasemia. ¿Ya? Puede haber este problema de hipopotasemia. Y puede generar alcalosis metabólica, ¿ya? Alcalosis metabólica asociado a una hipopotasemia, ¿ya? Adicionalmente puede generar gota acumulada con el organismo, puede generar hiperglucemia, que es raro, incremento de los niveles de colesterol, de HDL y triglicéridos, que también es raro, y es un diurético ototóxico, ¿ya? Este es un diurético ototóxico. Puede generar daño auditivo, ¿ya? Raras veces reacciones de hipersensibilidad como erupciones cutáneas, raras veces aplasia medular ósea, sordera, agranulocitosis también es raro, es bien raro que se produzca, pero podría presentarse, y es fotosensible. Ya no se olviden que todo fármaco que sea fotosensible, cuando se administre este fármaco, debemos darlo siempre alejado de la luz solar. ¿Ya? El paciente no tiene que estar expuesto a la luz solar hasta que se termine de administrar por completo el fármaco. ¿Ya? La furosemida es un fotosensible. Y en este caso, se administra por vía oral y por vía parenteral. ¿Ya? La furosemida. Dentro de sus indicaciones se utiliza en urgencia hipertensiva, indicado en edema cardíaco, edema hepático, edema renal, en edema agudo de pulmón también está indicado. Para el tratamiento a largo plazo, o si lo utilizo por un tiempo largo, siempre debo utilizarlo con la espironolactona para evitar este efecto adverso de hipopotasemia. ¿Ya? Es para evitar este de acá, la hipopotasemia. ¿Ya? Y en este caso es excelente para la hipertensión relacionada con insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Este sí se podría dar en un paciente con insuficiencia renal. ¿Ya? Y para terminar con los diuréticos, tenemos este de acá, ¿ya? Los diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona, la amilorida y el triamtereno. Este hace lo opuesto a los demás diuréticos. Este lo que va a hacer es retener potasio en el organismo. Como retiene potasio en el organismo, este producirá el efecto adverso opuesto, ¿ya? Que vendría a ser hiperpotasemia, este de acá, ¿ya? Este vendría a ser el efecto adverso frecuente de la espironolactona, la hiperpotasemia,
y podría generar acidosis metabólica, ¿ya? Sobre todo en pacientes cirróticos, ¿ya? Hiperpotasemia y acidosis metabólica. Raras veces niveles altos de LDL, triglicéridos y del colesterol. Raras veces. ¿Ya? Debido a su estructura esteroidea, puede provocar alteraciones menstruales. Eso también hay que tenerlo en consideración. Puede generar un problema de alteración menstrual, ¿no? La espironolactona, ¿ya? Dentro de sus indicaciones, potencia el efecto de los otros diuréticos en el tratamiento de la edema. Por lo general, este es el que se asocia al tratamiento de otros antihipertensivos, ¿no? Se le puede adicionar espironolactona de manera adicional, ¿ya? Y la espironolactona lo que hace es un ahorrador de potasio, retiene potasio en el organismo, ¿ya? Potencia el efecto de los otros diuréticos en el tratamiento de edema y en el tratamiento de la hipertensión. Ahora, la actividad como antihipertensivo es débil, tiene una débil actividad antihipertensiva, ¿ya? La hipertensión relacionada con hiperaldosteronismo es otra indicación de la espironolactona y es más efectivo que administrar suplementos de potasio o dieta, ¿ya? Con respecto a estos diuréticos ahorradores de potasio. Ahora, en el caso de este otro diurético de acá, osmótico, que es el manitol, ¿ya? Este manitol se utiliza, por ejemplo, en caso de edema cerebral. En un problema de edema cerebral, uno de los diuréticos indicados ideales es el manitol, ¿ya? Que es un diurético osmótico, ¿ya? Entonces, hasta acá, a ver, vamos a ver, vamos a explicar lo del esquema de acá, ¿ya? Con eso vamos a terminar. Este es el esquema de lo que vendría a ser la acción de los IECA, ¿ya? ¿Qué hace un IECA? Lo que hace el IECA es producir inhibición de esta enzima, ¿ya? Inhibe a la enzima convertidora de angiotensina. Inhibe esta enzima. Entonces, ¿qué es lo que hacía la enzima convertidora de angiotensina? Todo empieza con la secreción de renina, ¿ya? La renina se fusiona con el angiotensinógeno, forma angiotensina 1 y sobre esta angiotensina 1 actúa la ECA y la ECA forma angiotensina 2, ¿ya? Esta angiotensina 2 es la responsable de la vasocontracción y retener líquidos, ¿ya? Y la retención de líquidos está relacionada con la aldosterona. Ahora, esta ECA metaboliza a esta bradykinin, ¿no? La va a degradar esta ECA, ¿no? Degrada la bradykinin. ¿Qué ocurre cuando administramos IECAS? ¿Ya? Cuando administramos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Se inhibe a la ECA y como se inhibe en la ECA, la bradykinin se va a acumular en el organismo. Se acumula en el organismo. Y esto genera síntesis de algunas prostaglandinas inflamatorias como la prostaciclina y el óxido de nitrógeno, y esos son los responsables de que se produzca tos. Se produce tos en el paciente. ¿Ya? Es por eso que un efecto adverso de estos IECA, debido a que acumulan bradykinin, es producir tos en el paciente. ¿Ya? Producir tos. ¿Ya? Y dentro de estos IECA, los más utilizados son estos dos. ¿Ya? El quinapril, el captopril. Estos dos son los más utilizados. El nalapril y el captopril. Adicionalmente tenemos otros como el quinapril y el rinapril también, ¿no? Quinapril, rinapril, ¿ya? Que también son utilizados. Estos son más caros, estos dos son más caros. Los más baratos son el enalapril y el captopril. Ahora, dentro de sus efectos adversos, el frecuente es tos seca, una tos seca continua. Entonces ya les expliqué por qué la tos seca, ¿ya? La tos seca se produce debido a que se acumula bradykinin. Este es el responsable de la tos seca, ¿ya? Debido a que acumulan bradykinin. Cefalea, ¿por qué? En este caso, por la vasodilatación que van a producir, ¿ya? La vasodilatación puede producir cefalea. Estos dos serían los efectos adversos frecuentes. De manera infrecuente puede haber hipotensión, puede haber rash cutáneo, puede haber fiebre, puede haber dolor articular, diarrea, náuseas, pérdida del gusto.
fatiga o cansancio inicial. Estos son infrecuentes. Ahora, los raros son angioedema, dolor torácico, puede haber rara veces pancreatitis, neutropenia o agranulocitosis, ¿no? Que es disminución de los neutrófilos. ¿Ya? Estos son raros. Lo más frecuente es lo de arriba, tos seca y cefalea. Es lo más frecuente con los IECA. ¿Ya? Dentro de sus indicaciones está en el tratamiento de la hipertensión arterial. Se puede utilizar también insuficiencia cardíaca congestiva, nefropatía diabética, disfunción ventricular izquierda asintomática y en infarto al miocardio. Ya en esas situaciones se utilizan estos IECA. Ya los beta bloqueadores ya lo vemos la siguiente semana.